Y bueno, quedémonos con la primera pregunta y la primera reflexión que hace Martín Hilbert. Conocernos a sí mismo. ¿Cómo hemos visto, chiquillos, cuánto ha afectado el tema de la inteligencia artificial en los más niños, en los adolescentes y sobre todo que venimos de una época de la pandemia donde estuvimos pero constantemente pegados a la televisión o pegados al celular? Partamos por usted. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, es parte de nosotros ya el celular. Estamos todo el día con el celular y sin duda nos ha afectado. Y yo creo que lo hemos hablado y yo creo que tiene que ver con la cantidad de tiempo, pero también tiene que ver con el contenido que nosotros estamos viendo en el celular. Y yo creo que ahí está el cuidado, más bien, en el contenido y en las horas que estamos viendo el celular y estar conscientes también de cómo nos afecta. Yo creo que Martín ha sido muy consciente en todo lo bueno y lo malo y yo creo que eso es importante seguir comunicándolo a todos nuestros estudiantes hoy día, estar consciente de lo bueno y lo malo que tiene el celular en nosotros. Ahora, ¿cómo vamos ayudando a nuestros adolescentes y niños para poder ir potenciando que finalmente la tecnología se convierta en más en una herramienta a algo que te consuma diariamente? Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, tiene que hablar un poquito más fuerte, ¿no? Más fuerte. Bueno, comentar que, claro, efectivamente nosotros que estamos continuamente como psicólogos trabajando con... A ver, ¿Ahí sí? se escucha mejor. Se escucha mejor. Que como psicólogos estamos continuamente trabajando al lado de los adolescentes y podemos notar que efectivamente ellos reconocen una cierta adicción, ¿cierto? Y que no pueden estar sin el acceso al teléfono o al estar conectados constantemente. Entonces, creo que por ahí el trabajo que estamos haciendo hoy desde Renca Contigo es precisamente lo que decía Martín, que ellos logren aprender a conocerse y que ellos tienen el control de su conducta, que si ellos conocen la manera en que pueden controlar sus pensamientos, eso ayuda a cómo van a estar sus emociones y por supuesto eso va a afectar en su conducta. Entonces también por ahí ellos pueden tener como el control de incluso el uso de las redes sociales. Ahora, cuando hablamos, Jorge, por ejemplo, desde el punto de vista de la psiquiatría, y cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al tema de los algoritmos, que se ha convertido como para unos quizás en un amigo positivo que te va acompañando y te va guiando según tus gustos, tus preferencias en las redes sociales, pero pasa muchas veces que gente que es muy insegura, lo puedo decir en mi caso, por ejemplo, no sé, si hablamos de salud mental, el tema del peso. Por ejemplo, uno se mete a TikTok, empieza a buscar, no sé, quiero una dieta, entra a la dieta, va al TikTok, sigue el algoritmo y empiezan a salir distintas versiones que finalmente uno va cayendo en eso. Pero no todas son viables, no todas son certificadas. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahí para poder ya decir, frenamos esto y no avanzamos acá? Sí, yo diría que es importante eso, tener primero claro los riesgos que tiene el exceso del uso de la tecnología. Martín hablaba mucho acerca de algunos beneficios, también contrarrestó algunos problemas. Yo diría que es importante tener en cuenta al menos 4 elementos, partiendo un poco por lo que tú dices. Uno de los problemas que estamos viendo en los jóvenes, especialmente en la población entre 10 y 16 años, es la adicción. O sea, efectivamente, muchos de los algoritmos, muchos de los programadores originales en Facebook, en Instagram, lo que sea, saben cómo generar efectos importantes para que tú te enganches. Termina siendo un negocio. Exactamente. Finalmente. Y eso, por ejemplo, la invención de los likes. La invención de los likes fue un elemento muy importante introducido efectivamente porque en las primeras pruebas que se hicieron aparecieron aumentos en la disponibilidad de dopamina a nivel cerebral, que es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando tú tienes una adicción conductual o una adicción a alguna sustancia. Entonces ahí hay un elemento que hay que tener mucho cuidado. Yo diría que hay otros 3 elementos que me preocuparía en particular de dejar un poco muy puesto, especialmente la audiencia joven en la que está. Uno tiene que ver con la paradoja de las redes sociales. Los jóvenes hoy en día se sienten cada vez más solos. Hay aumento en los niveles de soledad y aumento en los niveles de depresión. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que ha pasado es que
el estar mucho tiempo en la tecnología ha reducido los espacios de conversación, de juego, muchas veces los espacios en los cuales ellos pueden desarrollar otras habilidades. Y los otros dos aspectos que yo diría que son bien importantes es cómo los jóvenes, adolescentes hoy en día, desde que tenemos medida de las horas de sueño, son la generación con menos horas de sueño en la historia, desde que tenemos medida. Es decir, hay una privación del sueño que claramente afecta los niveles de descanso y también aspectos de la salud mental. Y lo otro es este scrolling permanente que uno tiene en TikTok, ¿cierto? Tú decías, ir a buscar, te va generando una serie de algoritmos. Sabemos cómo ha ido fragmentando la atención, los niveles de atención, y los jóvenes están teniendo problemas en el colegio, problemas en la concentración, en cuánto tiempo pueden estudiar. Todo lo que requiera algunos minutos extra de atención ya lo dejo de lado, ya es muy aburrido. Entonces yo diría que ahí hay aspectos importantes. Sí, ahí es muy relevante, que me gustaría profundizar con ustedes tres, el tema de la aceptación, que se ha convertido finalmente en una de las características y alguna de las necesidades que tienen los niños y los jóvenes en las redes sociales, como usted también lo decía, el like. El like, que finalmente una persona quizás no muchas veces sube una fotografía diciendo que está completamente feliz, que lo está pasando increíble en esa fotografía, pero por dentro no nos damos cuenta que quizás hay algún problema que puede venir detrás, y qué tan importante también ahí son las redes de apoyo, que no solamente la brindan los papás en las casas, sino también en los establecimientos educacionales, donde también ustedes son la segunda casa, sobre todo en colegios que son vulnerables y que necesitan de la ayuda. Quien quiera. Bueno, en INACAP nos preocupamos de la experiencia estudiantil y que esta experiencia en el fondo impacte en su desarrollo integral y en su desarrollo personal. Y por eso nosotros tenemos un programa de bienestar. Y este programa de bienestar está enfocado en tres ejes principales: fomentar y promocionar la salud mental, la salud física y la vida, en el fondo el bienestar, la vida saludable, y también la prevención del consumo de alcohol y droga. Y este programa de bienestar lo ocupamos a través también de los medios digitales, ¿cierto? Porque está en la página web de INACAP, con acceso constante para que el estudiante pueda visualizar en términos de talleres, de charlas, de formación que tenemos ahí en la página, y también que pueda tener también esta promoción de esta vida a través de otras actividades que nosotros hacemos extracurriculares, que enriquezcan en el fondo también todos estos aspectos que también son realmente importantes. Y lo otro es el cuidado que nosotros hacemos con los convenios, distintos convenios que hacemos para que los alumnos puedan tener acceso también a psicoterapia, porque hay muchos alumnos que hoy día... Que es fundamental, totalmente. Exactamente, porque necesitamos derivarlos también, porque están con un nivel de estrés altísimo, niveles de ansiedad, de angustia, y ahí nosotros tenemos distintos convenios para que puedan tener acceso a estas derivaciones y el apoyo psicológico que necesitan. Sí, cuando hablamos de la vulnerabilidad, nos olvidamos también de lo que pasa fuera del establecimiento educacional, porque este niño, este joven, tiene dos vidas, quizás, que nosotros no conocemos al 100%, que pasa mucho en colegios que son de escasos recursos y donde finalmente el profesor se vuelve en un papá más que tiene que estar entregándole una segunda mano para poder apoyarlo. Ahí, ¿cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, con estos jóvenes, estos niños que finalmente necesitan esta ayuda, y donde también las redes sociales o también las tecnologías, las nuevas tecnologías se pueden convertir en un amigo más que en un enemigo? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que este año nos hemos dado cuenta que la fórmula era la colaboración entre educación y salud, principalmente porque de esa manera hay mayor acceso de nuestros usuarios como estudiantes a sus controles de salud mental. Podemos hacer mayor prevención y mayor derivación de manera oportuna, ¿cierto? Y el acercar sus controles de salud mental a los establecimientos, que es un lugar mucho más de confianza, como decías tú, ellos sienten que ese es un espacio familiar, y el tener ese acceso más directo hace que ellos tengan mayor adherencia a su terapia, a su control de salud, y tengan mayores como resultados positivos en ello.
Y ya para ir finalizando, por supuesto, me gustaría de parte de las tres, en frases simples, ¿por qué es tan importante las redes y la salud mental? ¿Cómo se pueden trabajar en conjunto? Yo diría que en términos muy simples hay que tener cuidado. Yo creo que es importante un llamado también a todos los que estamos alrededor de los niños, niñas y adolescentes, en el sentido de poder ayudarlos a mediar el uso de la tecnología, a aprender a usarla. Tiene muchos beneficios, como vimos hoy día, en educación, incluso en acceso a intervenciones que pueden entregarse a nivel tecnológico. Pero hay que tener cuidado y eso lo tienen que ir aprendiendo y lo tienen que ir aprendiendo también de una forma bien autónoma, generando posibilidades en las cuales ellos mismos tomen esas decisiones y poder guiarlos en ese proceso. Sí, principalmente algo muy parecido. Creo que ellos tienen que lograr esa autonomía de tener el control de su conducta, ¿sí? De aprender cómo controlar su conducta en todos los ámbitos de su vida. De esa manera van a tener mayor regulación de sus emociones y sus pensamientos también lo van a ayudar a sentirse mejor. Y por último, usted, por supuesto. Sí, No menor. yo creo que es importante empezar con los chiquititos. Yo creo que la alfabetización digital desde los chiquititos va a crear esta conciencia del buen uso en cuanto al tiempo y al nivel de contenido que vamos a ocupar con la era digital que viene, ¿cierto? Sí, sobre todo los niños, que los más pequeños son nuestro futuro y que por eso mismo estamos trabajando en conjunto, tanto las universidades, los establecimientos educacionales, los municipios, también Congreso Futuro, para poder acompañarlos y guiarlos para ser mejores personas, que eso es lo importante, que finalmente las herramientas de las tecnologías y los medios digitales puedan ayudar, brindar una mano. Así que María José Villena, Jorge Gaete, Carolina Arteaga, muchas gracias por acompañarnos en estos encuentros de Congreso Futuro. Le agradecemos mucho.